esto del petróleo. Del petróleo, mire usted, yo, todos hemos leído, todos hemos analizado, todos hemos sabido, todos hemos escuchado de que la reforma fiscal iba a ser una reforma aprobada con el voto del PRD, como lo vimos. No el total de todos los legisladores del PRD, pero sí el partido como tal prácticamente apoyó la reforma. A tal grado que incluso ahora, ante las discordias que han surgido, amenaza albores del partido del PRD, amenaza con su radicalidad y su ala radical a las agresiones que él dice que vienen del PAN, en contra de los diputados que votaron a favor de la reforma fiscal. Pero la situación, lo que está en el fondo, es que parecía el panorama muy claro y además muy obvio. Es como... ¿Cómo pudiera ser esto? Es como hacer las cosas ya sin pues fuera de tiempo y de lugar, pudor, ¿no? Sin pudor, ya son unos sinvergüenzas, pues. Entonces, sin pudor. Entonces, viene la reforma energética y va usted a ver que en la reforma energética con toda seguridad va a tener todo el apoyo del Partido Acción Nacional y va a tener el rechazo del PRD. Esa es la jugada del jugador que está con sus cartas de póker y está recibiendo el apoyo en un momento de uno y el encuentro del otro y después viceversa. Es decir, se cambian y así el que está en poder del juego pues saca todas sus jugadas adelante. Mire usted. Oye, y hay una diferencia, ¿no?, entre hacer negociaciones y prácticamente en el otro extremo convertirse en prostitutos del poder, ¿no? A propósito de que te vas como con los el verdes que te ofrezca más. ¿no? Así es, como el verde ecologista. Con el que me dé más me voy. Ande. Sí, y desafortunadamente pareciera que es la tendencia, al menos de un sector del PRD. ¿Cómo le llaman? ¿Los perros o los chuchos? Ah, los chuchos. Los perros. Los chuchos. Sí, los chuchos. Bueno, yo tengo 2 chuchos. A mí no me gustan los chuchos, pero bueno, ahí vamos con lo que dice Wall Street Journal. A mí nada más los French. Fíjese usted, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, desde luego que escucha esto y con mucha atención, de una vez le digo, invierta todos los conceptos, donde diga se tendrán mucho éxito, considere usted que va a ser un fracaso para la política petrolera mexicana, porque esto se escribe en Estados Unidos y no piense... ¿A la conveniencia de ellos? Así es, a la conveniencia de ellos, no piense que van a venir ni Wall Street Journal a defender el petróleo mexicano. A beneficiarnos a nosotros. En beneficio de los mexicanos, no. Entonces, todo esto inviértalo, piénselo al revés. Mire usted, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto está negociando una reforma más ambiciosa a las leyes energéticas nacionalistas del país que su propuesta inicial del trimestre pasado. Este cambio podría colocar a las leyes mexicanas a la par con otros productos petroleros de peso, y probablemente atraería mucho más interés por parte de las petroleras privadas. O sea que les está ofreciendo más. Altos representantes del gobierno y miembros importantes del conservador Partido Acción Nacional, dice Wall Street Journal, se encuentran en negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder, ahí viene lo bueno, acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas, según 3 personas que participan en las conversaciones, si bien advirtieron que sigue habiendo obstáculos en el camino. Dice usted que el presidente Peña Nieto hizo historia hace unos meses cuando se convirtió en el primer presidente mexicano en muchas décadas en proponer formalmente un cambio a la Constitución para poner fin al monopolio del Estado sobre el gas y el petróleo. Ese monopolio se remonta a 1938, año en que el presidente de entonces, Lázaro Cárdenas, expropió la industria y convirtió el petróleo en un símbolo nacionalista de la soberanía de México. Y sigue diciendo The Wall Street Journal, cualquier intento de revertir a una industria petrolera más convencionalmente comercial es visto como algo polémico aquí, y en meses recientes ha impulsado a miles de personas a manifestarse en protestas organizadas por los políticos de la izquierda. Consciente de este sentimiento popular, Peña Nieto propuso al principio contratos de ganancias compartidas, que son convenios inusuales y complejos en los que las empresas privadas comparten los riesgos y las ganancias de un proyecto petrolero, pero son remuneradas en efectivo en lugar de crudo, es decir, con dinero. Algunos países, como Ecuador,
han usado estos contratos, pero no son considerados muy atractivos por los inversionistas. Y sigue diciendo este periódico norteamericano, bajo la nueva propuesta el gobierno podría utilizar contratos diferentes, según el caso. Los contratos de ganancias compartidas, en que toda la producción y el Estado podrían ser útiles para campos petroleros de bajo riesgo, la producción compartida, en que la producción se reparte entre el Estado y la empresa privada, podría usarse para campos más riesgosos. Y escuche bien, los negociadores también están esbozando un tercer tipo de contrato de licencia, fíjese lo que les interesa, para los campos en aguas ultraprofundas y gas de esquisto, en los que la empresa controlaría el petróleo tras pagar regalías e impuestos. ¿Cuál empresa, la nuestra o la de ellos? No, la de ellos, obviamente. Obviamente, ¿verdad? Acá no hay más empresa que la de Peña Nieto. Fíjese, ahora vamos a hablar acerca de las declaraciones de Tim Samples, quien es profesor de estudios legales y experto de la industria petrolera en la Universidad de Georgia. Y él dice, personalmente estoy un tanto sorprendido de que se vaya tan lejos. Si esto es lo que sucede, lo consideraría significativo, a diferencia de las reformas diluidas del pasado. El especialista afirmó que Brasil ha tenido éxito al ofrecer distintos tipos de contratos para diferentes tipos de depósitos. Pues sí, dice que si la reforma energética es aprobada, México pasaría de ser un mercado energético controlado por una sola entidad, que es la Estatal de Petróleos Mexicanos, o Pemex, a un mercado basado en la competencia, en que las empresas privadas podrían explorar y producir hidrocarburos por su cuenta bajo un contrato con el Estado mexicano. Esto también aplicaría a Pemex, que seguiría siendo un importante jugador estatal con derechos preferentes para presentar ofertas por bloques petroleros. México es el 9º mayor productor de petróleo en el mundo. Fíjese cómo hemos bajado. Estábamos en el 4º lugar hace muy poco tiempo. Ahora somos el 9º productor de petróleo en el mundo. Y los geólogos creen que cuenta con los 4º mayores depósitos de gas de esquisto. Es decir, que como depósitos de gas, México ocupa el 4º lugar. La producción petrolera del país ha caído 25% en las últimas décadas, a 2.5 millones, es decir, 2,5 millones de barriles diarios, a pesar de que Pemex ha quintuplicado su inversión durante ese periodo a unos 20,000 millones de dólares anuales. ¿Tú se los crees? Bueno, estos son los datos que manejan ahí en Estados Unidos. ¿Tú crees que con esa inversión tengamos al contrario una decreciente ganancia, ¿verdad?, de nuestro recurso, cuando de Pemex sale todo, lo poquito y lo mucho, y la economía nacional? Sí, estos datos definitivamente están mal. 20,000 millones de dólares, le voy a decir una cosa, es nada más lo que vende al exterior Petróleos Mexicanos, sin contar todo el gasto interior. Esto es nada más lo que se exporta. Dice que en sus primeros meses al frente, Peña Nieto logró el apoyo de los dos principales partidos de oposición, el PAN y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, para una serie de iniciativas, pero la dinámica política ha cambiado en los últimos meses. Esa es la situación con respecto a este artículo de The Wall Street Journal en los Estados Unidos. Y tenemos un audio que quisiéramos escuchar a continuación. Es el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador a petroleras sobre contratos de utilidad compartida. Precisamente de lo que habla The Wall Street Journal. Sobre esto de los contratos de utilidad compartida. Vamos a escuchar a continuación a Andrés Manuel López Obrador. Por eso adelantamos a tiempo a ustedes y a los accionistas de su empresa que firmar contratos de utilidad compartida o invertir en la refinación, la petroquímica, el gas y la industria eléctrica sería como comprar mercancía sin factura, algo chueco, propio de la piratería. Asimismo, hacemos de su conocimiento que la mayoría de la población vería a su empresa como cómplice de un atentado contra el interés nacional.
Bien, pues esto, mire... Esas cartas se las mandó a los que estén interesados en hacer negocio, ¿eh? Fíjese que dio a conocer, esta es la primera de una serie de cartas que va dirigidas a presidentes o representantes o dueños de empresas petroleras extranjeras, para advertirles que al firmar contratos de utilidad compartida, que son lo que mucho ensalza Wall Street Journal, o invertir en la refinación, la petroquímica, el gas y la industria eléctrica sería como comprar mercancía sin factura, algo chueco, algo propio de la piratería. En conferencia de prensa dio a conocer Andrés Manuel López Obrador el texto dirigido a Rex Tillerson de Exxon, de la compañía Exxon, de la transnacional petrolera Exxon, a quien le subraya que en caso de firmar ese tipo de contratos, la mayoría de la población vería a su empresa como cómplice de un atentado contra el interés nacional. Y le sigue diciendo al señor Tillerson, así se dice, nuestro movimiento no se opone a sus negocios ni a las inversiones privadas, siempre y cuando se respete el derecho soberano del pueblo y de la nación. Como usted comprenderá, no vamos a quedarnos cruzados de brazos ni a permitir que se nos regrese al pasado para cancelar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sí, y también López Obrador le afirma, le dicen en la carta, que están al tanto de que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha ofrecido a la empresa, como lo leímos también en Wall Street Journal, ha ofrecido a la empresa que usted representa la firma de contratos de utilidad compartida en el sector petrolero de México. Y le agrega la siguiente nota: pero le informamos que nuestra Constitución no permite la participación de empresas privadas, nacionales o extranjeras en la industria petrolera nacional. El artículo 27 de esta ley suprema es fruto de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX. Es decir, se trata de una conquista de nuestro pueblo para hacer valer la soberanía nacional, y en cuya lucha perdieron la vida más de 1 millón de mexicanos. ¿Qué en ese entonces sería qué? ¿La quinta parte de la población? Se perdieron en 1910. En la revolución, sí, en la revolución, al inicio de la revolución, México tenía una población de 15 millones de habitantes. 15 millones y se perdió uno, imagínate. 16 y se perdió uno, quedó de 15, sí, después de 10 años de lucha. Quedó de 15, exactamente, sí, fue inverso, de 16 a 15. Y bueno, nos vamos a hacer una brevísima pausa después de haber escuchado esto de los contratos compartidos para repartirnos el petróleo de las profundidades marinas. El tesorito, ¿se acuerda del tesorito? ¿Quién le dio facultades a Andrés para decirle no le hagan caso a Peña Nieto? Bueno, eso lo discutimos después, ¿no?